Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, Editorial Ariel, Estudios en las formas arcaicas de los movimientos sociales en el siglo XIX y el siglo XX, 1974. Capítulo 2, parte B. Así que paradójicamente la ostentación en el gasto por parte del bandolero, como los Cadillacs chapados de oro y los dientes incrustados en diamantes del arrapiezo que ha llegado a campeón del mundo de boxeo, sirve para vincularse a sus admiradores y no a separarle de ellos, siempre y cuando no se aleje demasiado del papel heroico que le ha sido impartido. El molde fundamental del bandolerismo, tal y como he tratado de esbozarlo aquí, se encuentra casi universalmente bajo ciertas condiciones. Es rural y no urbano. Las sociedades campesinas en las que se desarrolla tienen ricos y pobres, hombres y poderosos y hombres débiles, dominadores y dominados, pero permanecen profunda y tenazmente tradicionales y por su estructura son precapitalistas. Una sociedad agrícola como la del este de Inglaterra, la de Normandía o la de Dinamarca en el siglo XIX no es lugar apropiado para que el busque bandolerismo, para el que busque bandolerismo social. No cabe duda de que esa es la razón por la que Inglaterra, que dio al mundo Robin de los Bosques, el arquetipo del bandolero social, no haya producido ningún ejemplar notable de esta especie desde el siglo XVI. La idealización de los criminales que ha pasado a formar parte de la tradición popular se ha apoderado de figuras urbanas como Dick Turpin y Macbeth, en tanto que los míseros labriegos aldeanos no llegaban a mucho más que a una modesta admiración por furtivos de audacia excepcional. Además, aún en sociedades atrasadas y tradicionales en las que hay bandidos, el bandolero social solamente surge mientras el pobre no ha alcanzado conciencia política ni ha adquirido métodos más eficaces de agitación social. El bandolero es un fenómeno prepolítico. Su fuerza está en proporción inversa de aquellos con que cuentan los movimientos revolucionarios agrarios organizados y el socialismo o el comunismo. El bandolerismo desapareció de Sila Calabresa antes de la Primera Guerra Mundial, cuando irrumpieron el socialismo y las asociaciones campesinas. Perduró en el Aspromonte, la tierra del gran Musolino y de muchos otros héroes populares por los que las mujeres oraban de modo enternecedor. Pero aquí está menos desarrollada la organización campesina. Montelepre, la ciudad de Giuliano, es uno de los pocos lugares de la provincia de Palermo donde faltaba una asociación campesina de importancia aún durante el alzamiento campesino nacional de 1893. Y donde aún hoy se vota mucho menos que en cualquier otra parte en favor de los partidos políticos desarrollados y mucho más por grupos marginales lunáticos como son los monárquicos o los separatistas sicilianos. En estas sociedades el bandolerismo es endémico,
pero parece que la probabilidad de que el bandolero generoso se convierta en fenómeno de importancia aumenta cuando su equilibrio tradicional llega a quebrarse. Durante periodos de estrecheces anormales, como hambres y guerras, después de ellos, o en momentos en los que los colmillos del dinámico mundo moderno se hinchan en las comunidades estáticas para destruirlas y transformarlas. Como estos momentos se presentaron en la historia de la mayoría de las sociedades campesinas en los siglos XIX y XX, nuestra época es que, en cierto aspecto, la época clásica del bandolero social. Observamos este rebote por lo menos en las mentes populares, en Italia meridional y en Renania, durante las transformaciones y las guerras revolucionarias de finales del siglo XVIII. En Italia meridional, después de la unificación de la península, estimulado aquí por la introducción de un derecho y de una política económica capitalista. En Calabria y en Cerdeña, la época peor del bandolerismo empezó en los últimos años del siglo pasado, coincidiendo con el impacto de la economía moderna, de la depresión agrícola y la emigración. En las remotas montañas carpáticas, el bandolerismo resurgió después de la Primera Guerra Mundial por razones sociales que Olbracht ha descrito como de costumbre en forma precisa y ponderada. Pero esto mismo manifiesta la tragedia del bandolero social. La sociedad campesina lo crea y se vale de él cuando siente la necesidad de un defensor y un protector, pero este es precisamente el momento en que no puede ayudarla. Y es que el bandolerismo social, aunque protesta, es una protesta recatada y nada revolucionaria. No protesta contra el hecho de que los campesinos sean pobres y estén oprimidos, sino contra el hecho de que la pobreza y la opresión resultan a veces excesivas. De los héroes y bandoleros, no se espera que configuren un mundo de igualdad. Solamente pueden enderezar hierros y demostrar que algunas veces la opresión puede revertirse. Y todavía es menor la posibilidad de que entiendan lo que está ocurriendo en los pueblos sardos, eso que hace que unos hombres tengan mucho ganado y que otros que solían tener alguno no tengan ninguno, lo que empuja los aldeanos calabreses a las minas carboníferas norteamericanas o lo que colma de ejércitos, fusiles y deudas las montañas Cárpatas. La función práctica que desempeña el bandido es en el mejor de los casos la de imponer ciertas limitaciones a la opresión tradicional en la sociedad tradicional, so pena de desorden, asesinato y extorsión. Ni siquiera alcanza a cumplir a la perfección este cometido, como puede observar el que se dé una vuelta por Montelepre. Además, es un mero sueño de lo magnífico que sería la vida si los tiempos fueran siempre buenos. Entre comillas, durante 7 años luchó en nuestra tierra, dicen los campesinos del Cárpato acerca del Dobush, y mientras vivió las cosas fueron bien para el pueblo, cierra comillas. Se trata de un sueño poderoso y esta es la razón por la que forman mitos acerca de los grandes bandoleros. Leyendas que les dotan de un poder sobrenatural y de este tipo de inmortalidad que corresponde a los grandes reyes justos del pasado que no murieron de veras, sino que se hallan adormecidos y que volverán. Asimismo, duerme Dobush, mientras su hacha enterrada adelanta cada año lo que el ancho de una semilla de amapola en dirección a la superficie del suelo, para que cuando emerja surja otro héroe, un amigo del pueblo, que será terror de los terratenientes, que vendrá a partir su lanza por la justicia, a vengar las injusticias. Así también, aún en los Estados Unidos de ayer, donde hombres pequeños e independientes lucharon por el terror, como los EWW, cuando lo creyeron necesario, contra la victoria de hombres y corporaciones gigantes, hubo quienes creyeron que el bandolero Jesse James
No había muerto, sino que había encaminado sus pasos hacia California. Porque, ¿qué sería del pueblo si sus defensores estuviesen irrevocablemente muertos? El bandido, pues, se halla inerme ante las fuerzas de la nueva sociedad que no alcanza a comprender. Lo más que puede hacer es luchar contra ella y tratar de destruirla. Abre cita. Para vengar la injusticia, no dar tregua a los señores, arrebatarles la riqueza que robaron y destruir al hierro y fuego todo lo que no pueda servir al bien común, en pro de la alegría, en pro de la venganza, para el ejemplo de los tiempos venideros y acaso por el miedo que éstos inspiran. Cierra cita. Esta es la razón por la que el bandolero es a menudo destructor y salvaje, hasta un punto que rebasa los límites impuestos por su mito, el cual destaca fundamentalmente su carácter justo y su moderación al prodigar la muerte. La venganza, que en periodos revolucionarios deja de ser cosa privada para convertirse en asunto de clase, requiere sangre y el espectáculo de la iniquidad destrozada puede embriagar a los hombres. Y la destrucción, como ha visto atinadamente Olbracht, no es tan solo una liberación nihilista, sino un intento fútil de eliminar todo cuanto pueda impedir la edificación de una comunidad campesina sencilla y estable. Los productos del lujo, el mayor enemigo de la justicia y del trato condigno, y es que la destrucción nunca es indiscriminada. Lo que resulta útil para los pobres se salva. Ahí tenemos el ejemplo de los bandoleros meridionales que en los años 60 del siglo pasado conquistaron las ciudades de Lucania, pasaron en torbellino por ellas, abriendo cárceles, quemando archivos, saqueando las casas de los ricos y distribuyendo lo que no querían para sí al pueblo, un procedimiento rudo, salvaje, heroico y revelador de su desamparo. Porque el bandolerismo como fenómeno social, en situaciones semejantes, era y es ineficaz desde todo punto de vista. Primero, lo es porque es incapaz de suscitar hasta una organización de guerrilla eficiente. Desde luego lograron los bandoleros provocar un alzamiento borbónico contra la conquista norteña. Eran bandidos de verdad y no meros partidarios políticos del trono, derrocado como alegaban sus oponentes. Pero cuando un soldado borbónico español, Borges, trató de hacerles formar un movimiento de guerrilla práctico, se opusieron y le echaron. La estructura misma de la cuadrilla espontánea hacía imposible operaciones de mayor envergadura y, a pesar de que las 39 cuadrillas de Lucania pudieron seguir durante unos años imponiendo inseguridad en el país, estaban condenadas de antemano. En segundo lugar, lo es porque su ideología les impedía convertir en eficaz la rebelión.
No es que los bandidos fueran generalmente tradicionalistas en política, ya que eran ante todo leales a los campesinos, sino porque la fuerza tradicional por la que luchaban estaba condenada al fracaso, o porque la vieja y nueva opresión se aliaban dejándoles aislados e indefensos. ¿Podían los Borbones prometer que distribuirían la tierra de los terratenientes a los campesinos, pero nunca lo hicieron? A lo más que llegaron fue a entregar a unos cuantos exbandoleros posiciones de mando en el ejército. Lo más probable, era que acabaran traicionándoles y matándoles después de haberse valido de ellos. Giuliano se convirtió en la marioneta de fuerzas políticas que no comprendía al dejarse investir del caudillaje militar de los separatistas sicilianos dominados por la mafia. Dato obvio, si los hay, acerca de los hombres que se valieron de él y luego se lo quitaron de encima, es que la concepción que ellos tenían de una Sicilia independiente era muy distinta de la que él abrigaba. Desde luego mucho más cercana está el 1 de mayo, esta de la propia de los campesinos organizados, cuyo mitin el 1 de mayo acribilló en la Portela de la Ginestra en el año de 1947. Para convertirse en defensores eficaces de su pueblo, los bandoleros tenían que dejar de serlo. He aquí la paradoja de los Robin de los bosques modernos. Claro que podían auxiliar las rebeliones campesinas, ya que en estos movimientos de masa suele ser el pequeño grupo antes que la crecida muchedumbre el que prepara el terreno para una acción eficaz fuera del pueblo mismo. ¿Y qué mejor núcleo para tropas de choque de esta índole que las existentes cuadrillas bandoleras? Así, el año 1905, las actividades campesinas del pueblo ucraniano de Vikbostova fueron principalmente iniciadas por el cosaco Vasily Potapenko, el entre comillas zar de su cuadrilla, y el campesino Piotr Cheremok, su entre comillas ministro, con sus hombres. Ambos habían sido expulsados de la comunidad aldeana previamente por delitos que habían cometido. No sabemos si la expulsión fue reflejo de la voluntad popular o fruto de presiones ejercidas desde arriba, y luego readmitidos. Lo mismo que en otros pueblos, estas cuadrillas que representaban a los campesinos pobres y sin tierras, a la vez que encarnaban el sentir de la comunidad contra los elementos individualistas y los acotadores de predios, fueron barridas por una contrarrevolución aldeana operada por los kulaks. Sin embargo, la cuadrilla no podía ser una forma perdurable de organización para campesinos revolucionarios. En el mejor de los casos podría prestar auxilio temporal a campesinos por lo demás desorganizados. Por todo ello, los poetas románticos que idealizaban al bandido, como lo hizo Schiller en sus Bandidos, estaban equivocados al pensar de que se trataba de auténticos entre comillas rebeldes. Los anarquistas bakuninistas, que los idealizaron más sistemáticamente por su carácter destructor y que creyeron que podían sumarlos a su causa, estaban perdiendo su tiempo y el tiempo de los campesinos.
podían llegar a tener algún éxito en este terreno. Existe por lo menos un caso en que un movimiento campesino primitivo donde la doctrina anarquista estuvo combinada con un entre comillas fuerte filón bandolero se convirtió en una fuerza revolucionaria regional importante, aunque temporal. Pero ¿quién puede creer realmente que con todo el genio para la guerrilla de su jefe podía haber prevalecido la entre comillas Magnovishina, cierra comillas, de Ucrania del Sur de 1918 a 1921, quienquiera que hubiese sido el vencedor final de la guerra civil rusa para entonces se ventilaba? El futuro estaba del lado de la organización política. Los bandoleros que no se adaptaban a las nuevas formas de lucha por la causa de los campesinos, como de hecho lo hacen muchos de ellos individualmente, convertidos a las nuevas tácticas en la cárcel y en los ejércitos de conscripción, son bandoleros que dejan de ser los defensores del pobre para convertirse en meros delincuentes o quedar a sueldo de los partidos políticos de los terratenientes y de los comerciantes. No hay futuro para ellos. Tan solo perduran los ideales por los que lucharon y por los que hombres y mujeres compusieron coplas acerca de ellos, los cuales siguen manteniendo viva en torno a la chimenea hogareña la visión de la sociedad justa, cuyos defensores son valientes y nobles, cual águilas veloces como corzos, los hijos de las montañas y de los bosques frondosos. Una nota acerca de los bandoleros de izquierdas presocialistas. En la medida en que el bandolero social llegaba a tener una, entre comillas, ideología política, se trataba, según tenemos visto, de una forma de tradicionalismo revolucionario. El bandolero de la, entre comillas, iglesia y rey corresponde a la muchedumbre urbana que se moviliza tras igual lema, véase capítulo 7. Como la lealtad fundamental de los bandoleros iba a los campesinos con su oposición permanente a las autoridades del lugar, aún al más tradicionalista de los bandoleros le resultaba sumamente fácil hacer causa común con los demás oponentes y revolucionarios, sobre todo si eran perseguidos como él. Carmín Donatello, entre comillas Croco, publicó la siguiente proclama en 1863: a Lucarelli, il brigantaggio politico delle Piglie, delle Puglie, dopo il 1860, página 138. Abre cita. Fuera de los traidores, fuera los mendigos, viva el bello reino de Nápoles con su muy cristiano soberano, viva el vicario de Cristo Pío IX, y vivan nuestros hermanos republicanos entusiastas, es decir, los garibaldinos y mazzinianos, que se encontraban también en la oposición. Cierra cita. De todo el sur se tienen noticias frecuentes de la cooperación entre los republicanos y borbónicos frente a los liberales moderados. El mismo Garibaldi rechazó las ofertas de ayuda que le hicieron diversos bandoleros. G. Doria, entre comillas, per la historia del brigantaggio,
en Archstor Prof. Nap. NS 17, 1931, página 390, y es fama que unos cuantos soldados exgaribaldinos, enemistados con Saboya debido al maltrato recibido por su héroe, se convirtieron en jefes de cuadrilla sin importancia. Lucarelli, Obsid, páginas 82-83. Existen, sin embargo, unos cuantos ejemplos de bandoleros italianos presocialistas que tenían una ideología de izquierdas muy clara, jacobina o carbonaria, y también de bandidos idealizados por jacobinos urbanos como Angiolillo. Puede aventurarse la opinión de que se trataba de figuras más bien excepcionales desde el punto de vista social. Así, los dos bandoleros jacobino-carbonarios, de 1815 a 1818 descritos por Bucarelli, son de extracción no campesina, pese a que la arrolladora mayoría de los bandoleros corrientes, si lo fuesen, o fueran gañanes, o lo que viene a ser lo mismo, ex soldados. Gaetano Meomartino Bardarelli, que fue aceptado para ingresar a los Carbonarios con su cuadrilla de 1816 o 1817, era un guarnicionero, Ciro Aniquiarico, que se sumó a la secta de los de Sisi. Era un intelectual rural, sacerdote de origen campesino y de ideas jacobinas que se había echado al monte en los tiempos napoleónicos por razones estrictamente no políticas, a saber, un altercado en torno a una mujer. Acerca de sus visiones milenarias religiosas iluministas, véase Lucarelli 815-818, páginas 129 a 131. Como es lógico, sería mucho más fácil para un intelectual o un artesano de pueblo, clase que no solía nutrir las filas bandoleras, adquirir una ideología política relativamente moderna que para gañanes, ocupados en custodiar las cabras o campesinos pobres, ambos igualmente analfabetos. Sin embargo, ante la ausencia de datos más completos de los que ahora tenemos a nuestro alcance y teniendo en cuenta la atmósfera política confusa y compleja en que solían moverse los bandoleros, no conviene formular ninguna hipótesis con demasiada rigidez. Fin del capítulo 2.